Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos en el seno de sus hogares. Siempre saludándole desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes. A todos ustedes que siempre tienen esta fiel sintonía con Canal 37 Extra Plus y por cable en el Canal 90. Siempre con estas pequeñas reflexiones, y seguimos con el mismo texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 8, pero ahora en el versículo 18. Y las exigencias para seguir a Jesús. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla, y se le acercó un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas, le dijo Jesús, y Jesús le contestó: las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos, le respondió Jesús. Se oye un poco fuerte esta palabra. Hemos venido meditando este capítulo 8 de este Evangelio de Mateo, y hoy se nos presentan las condiciones del seguimiento. El seguimiento de Jesús, que decide ir a la otra orilla del lago, y una persona le pide seguirle. Es curioso porque generalmente siempre Jesús es el que toma la iniciativa, es Él el que te invita, es Él el que te llama. Pero ahora el Evangelio nos presenta la otra cara de la moneda. Este le pide ir con Jesús, te seguiré. Jesús manda pasar, sí, a la otra orilla del lago. Jesús había acogido y curado a todos los enfermos que la gente le había traído. Mirábamos en los versículos anteriores. Mucha gente se juntó a su alrededor. Viendo esa multitud, Jesús decidió ir a la otra orilla del lago. En el Evangelio de Marcos, de donde Mateo saca gran parte de sus informaciones, el contexto es diferente. Jesús acababa de terminar el discurso de las parábolas y dijo: vamos para el otro lado. Lo encontramos en Marcos 4:35. Y en el barco de donde había hecho el discurso, los discípulos lo llevaban al otro lado. De tan cansado que estaba Jesús, se durmió en la popa sobre el cojín, dice el texto. Pero en el versículo 19 de este capítulo 8, un doctor de la ley quiere seguir a Jesús. Esta es la novedad del Evangelio. En el momento en que Jesús decide atravesar el lago, un doctor de la ley se acerca y le dice: Maestro, te seguiré a donde vayas, a donde quiera que vayas. Un texto paralelo lo vamos a encontrar en Lucas 9:57. Trata del mismo asunto, pero de una forma algo distinta. Según Lucas, Jesús había decidido ir para Jerusalén, donde iba a ser condenado a muerte. Tomando rumbo hacia Jerusalén, entra en el territorio de Samaria, donde 3 personas piden seguirle. En Mateo, que es el texto en cuestión, que escribe para judíos convertidos, la persona que quiere seguir a Jesús es un doctor de la ley. Mateo acentúa el que es una autoridad de los judíos, la que reconoce el valor de Jesús y le pide ser discípulos. En Lucas, que escribe para paganos convertidos, las personas que quieren seguir a Jesús son samaritanos. Lucas acentúa una apertura ecuménica de Jesús que acepta también a los no judíos como discípulos. Pero ya en el versículo 20, la respuesta de Jesús al doctor de la ley es idéntica tanto en Mateo como en Lucas. Y es una respuesta muy exigente que no deja dudas alguna. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quien quiere ser discípulo de Jesús tiene que saber lo que hace, tiene que examinar las exigencias y calcularla bien antes de tomar una decisión. Del mismo modo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío, lo dice en Lucas 14:33. Pero en el versículo 21 del texto en cuestión,
Un discípulo pide enterrar a su padre que ha fallecido. Alguien que era discípulo, pide permiso para poder enterrar a su padre. Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Con otras palabras, pide a Jesús que remita más tarde la travesía del lago, para después del entierro. Esa es la propuesta de este discípulo. Enterrar a los padres era un deber sagrado de los hijos. Lo vemos en Tobías 4, del 3 al 4, y también lo vemos en el cuarto mandamiento. Pero Jesús no quiere contrarrestar ni contradecir este deber sagrado de los hijos. Lo que Él quiere anteponer es que primero está el reino, primero está la urgencia del seguimiento. Y en el versículo 22, para ya terminar, la respuesta de Jesús es muy exigente. Jesús no aplaza su viaje para otro lado del lago y dice a sus discípulos: sígueme, y deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando Elías llamó a Eliseo, dejó que Eliseo volviera a casa para despedirse de sus padres. Jesús es mucho más exigente. Para entender todo el alcance de la respuesta de Jesús, conviene recordar que la expresión "deja que los muertos sepulten a los muertos" era un proverbio popular usado por la gente para significar que no hay que gastar energía en cosas que no tienen futuro y que no tienen nada que ver con la vida. Un proverbio así no puede tomarse al pie de la letra. Debe mirarse el objetivo con que fue usado. Así que, aquí en nuestro caso, por medio del proverbio, Jesús acentúa la exigencia radical de la vida nueva y a la que llama a las personas y que exige abandonarlo todo para poder seguir a Jesús. Describe las exigencias del seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús. Como los rabinos de la época, Jesús reúne a los discípulos y discípulas. Todos ellos siguen a Jesús. Seguir era el término que se usaba para indicar la relación entre el discípulo y el maestro. Para los primeros cristianos, seguir a Jesús significaba tres cosas muy importantes entrelazadas entre sí. Imitar el ejemplo del maestro. Jesús era el modelo que había que imitar y recrear en la vida del discípulo y de la discípula. Segundo, participar del destino del maestro. Quien seguía a Jesús debía comprometerse con Él, a estar en Él en sus pruebas. Y tercero, tener la vida de Jesús dentro de sí. Después de Pascua, a la luz de la resurrección, el seguimiento asume la tercera dimensión. Vivo, mas no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. De tal manera que los cristianos tratan de rehacer en su vida el camino que Dios había recorrido, muriendo en defensa de la vida y resucitando por el poder de Dios. Y algunas preguntas con las cuales quiero terminar. Ser discípulo, ser discípula de Jesús, seguir a Jesús. ¿Cómo estoy viviendo el seguimiento de Jesús? Esta es una pregunta para cada uno de ustedes, como también para mí. En este año de la fe que estamos por terminar, en este año de la caridad, ¿cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿De qué manera? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Cómo vivir hoy esta exigencia de Jesús? Esto es para todos, cada quien desde su estado de vida, respondiendo a esta cuestionante que nos hace Jesús hoy, que nos invita y nos dice: sígueme. Que Dios les bendiga y los espero en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes.